En las ciudades de antes habían murallas que defendían o levantaban para proteger las ciudades. Así, por ejemplo, la Gran Muralla China es producto de un trabajo de años de los chinos para protegerse de los mongoles o de las invasiones. Los fortines que hay en nuestro país, en Coro o uno de los más famosos allá en Cartagena, eran para proteger esas ciudades, sí, de invasiones. Los seres humanos tenemos en el plano espiritual fortalezas que no son Dios, y esas fortalezas tienen brechas. Esta ciudad, nuestro país Venezuela, tiene una fortaleza que debería de ser Dios, pero esa fortaleza tiene brechas. ¿Cuáles son las brechas o cavidades o huecos que hay? Es el pecado de los venezolanos. Y la Biblia en Ezequiel habla, ¿será que hay alguien que se pare en la brecha? Un intercesor que se pare en la brecha para proteger a Israel de todas las brechas que tenía por el pecado que habían cometido. ¿Tendrá Venezuela cristianos no perfectos pero entendidos que se van a parar en la brecha por Venezuela? Intercesores que oren como Nehemías, perdonan nuestros pecados y el pecado de nuestros antepasados. El Señor nos convirtió en eso. Él dice que seamos como Él es, que sigamos su ejemplo, que aprendamos de Él. Porque la libertad que más debemos de buscar es la libertad del pecado. Porque el pecado se puede ver con lo que hablamos y cómo reaccionamos ante las circunstancias que se nos presentan y lo que se pueden presentar a otros, sobre todo a nuestros enemigos. Y no debemos dejar de pensar que la Biblia dice que debemos de buscar bendecir y hacer bien a nuestros enemigos, porque ahí sí hay recompensa. Más que la Biblia, fue Jesús que lo dijo, y Jesús es Dios hecho carne. Buscar el bien a nuestros enemigos, bendecir a nuestros enemigos, porque ahí tendremos mayor recompensa. ¿Okay? Entonces, ¿qué es un creyente que está en la brecha? Es un creyente entendido, que no, sus emociones no dependen de las circunstancias externas, sino que sus emociones dependen de su convicción, de la seguridad que tiene. Voy a hablarle de dos personas que tuvieron posiciones diferentes ante una misma situación: Pedro y Jesús. Debí de mencionar a Jesús primero, pero no vale mencionarle al perfecto, ¿verdad? Primero le mencioné al imperfecto, con el que usted y yo nos identificamos, con Pedro. Pero luego le menciono a aquel que caminó en esta vida para enseñarnos y seguir su ejemplo: Jesús. Ante la muerte innegable, ante el castigo supremo y eterno que Jesús iba a recibir, Jesús decidió fue orar. Y su sudor eran como gotas de sangre, y decía: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él invita a Pedro, a Juan y a Jacobo para orar con él, y los encuentra durmiendo. En Mateo 26:40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Vino a sus alumnos, vino a los que él les estaba dando mentoría, a los que él les estaba enseñando cómo era la vida. Él les estaba enseñando que en momentos de una innegable situación de crisis, que en momentos de una situación por la que iban a pasar, lo que debían de hacer era orar, como él estaba orando. Y es tanto que el que iba a pasar por esa cruenta muerte era él. Antes les había dicho que la Biblia decía que iba a herir al pastor y las ovejas iban a ser dispersadas.
Y sabe, aplicando rapidito, muchas veces nosotros estamos tranquilos viendo una situación difícil, grave. Es como que si nos quedamos sin Dios. Nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin Dios. Nos quedamos sin seguridad, nos quedamos sin Dios. Y somos dispersados. Porque pareciera que Dios murió. Nos decimos, pero bueno, ¿por qué está pasando si tú eres mi Dios? Y se nos olvida que aunque andemos por valle de sombra y de muerte, Él es nuestro buen pastor. No deja de ser nuestro buen pastor. Nada nos faltará. Y cuando Él dice nada nos faltará, aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Por eso no temeremos mal alguno. Porque su palabra, que es una vara para corregirnos y un callado que nos saca de huecos, no cesará en nuestras vidas. El Salmo 23 no es para aprendértelo de memoria ni enseñárselo a los niños desde pequeños, sino para aplicarlo y tenerlo como una respiración, una exhalación de nuestra vida todo el tiempo. Y Él le dice a Pedro, no habéis podido ni siquiera orar una hora. Y le dice de nuevo, no cesa de insistirle, vela, vigila, despiértate. La palabra vela es despierta, no estés dormido. No estés dormido ante lo que viene. No estés dormido ante lo que viene, no estés dormido ante la situación de que tú tienes un puñal ahí escondido. No estés dormido porque tú estás confiando en tus fuerzas. Pedro tal vez decía, bueno, no importa lo que venga, yo saco mi puñal y corto oreja, corto lengua, corto nariz, apuñalo, saco intestino, lo que sea. Y perdonen que sea tan expresivo. Jesús le estaba tratando de decir a Pedro, Pedro, si tú no oras, las decisiones que vas a tomar son carnales, son humanistas. Son actitudes que se van a basar en fuerza humana. Y no solamente en el sentido del hecho en sí, sino en forma de pensar y de ser. Vela y ora para que no entres en tentación. Cuando no oras, vas a ser presa fácil de la tentación. Una iglesia que ha estado pegada todo el día, buscando información, queriendo saber más de lo que quiere saber, está dormida en lo que los hombres están haciendo, en lo que está aconteciendo en la humanidad. Pero una iglesia que está orando es una iglesia despierta, que sabe cómo portarse, sabe cómo hablar, sabe qué esperar de Dios y sabe qué actitud tomar. Es una iglesia entendida. ¿Quieren un título? Orar nos hace entendidos. Orar nos hace entendido, entre paréntesis, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Orar nos hace entendidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesita consuelo, hay mucha gente que necesita aliento, hay mucha gente que necesita fortaleza. Hay una madre hoy que llora porque sus hijos están peligrando por la profesión que tienen. Hay padres, madres que están preocupados porque se gastaron todo en pólvoras y no les quedó para comer, porque iban a cobrar el viernes el repele que les habían quedado y no hay trabajo el viernes ni el sábado y no tienen que comer. Una iglesia que está llena del mundo es una iglesia desentendida de lo que Dios está haciendo. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Había un hecho en sí, Jesús se los había dicho a ellos. Me iban a tomar, me van a poner preso, me van a privar de libertad, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar.
Y nada más con el conocimiento no era suficiente. Conocían ellos, sí, tenían fe de que eso iba a pasar, sí. Pero ¿sabe qué? El alma necesita fortaleza para enfrentar toda situación que se requiere enfrentar. Si hay algo, hay cosas en la vida que nosotros no vamos a poder evadir. Todos vamos a estar experimentando un día la muerte. El detalle es con qué alma la vamos a enfrentar. O sea, ¿qué vamos a tener en nuestra mente y qué vamos a tener en el corazón? ¿Qué fortaleza espiritual vamos a tener? ¿Sabe por qué Pedro sacó un puñal? Porque él dijo: nada, están poniendo preso a mi jefe, a mi señor, a mi líder. ¿Y qué va a hacer de mí? Velá y orá para que no entre en tentación, Pedro. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tú tienes toda la disposición, pero tu carne es débil, Pedro. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Si tú quieres que yo no pase por esto, pero haz tu voluntad. Un alma que tiene una vida de oración, aunque en el alma está el entendimiento de que por todo lo que iba a pasar le iba a traer sufrimientos al cuerpo, el Dios que se hizo carne entiende que Él creó a la humanidad no para la muerte. Él creó a la humanidad para vida eterna con Él. Pero el pecado trajo la muerte. Ese Dios sin pecado, hecho carne, perfecto, santo, se tuvo que enfrentar a la muerte, sabiendo que Él la vencía. Pero Él era carne, se hizo humano. Y se hizo humano para identificarse con nosotros. Dice en Hebreos 2:18 que por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos a nosotros. ¿Y cómo nos socorre? Diciéndonos: velá y orá para que no entres en tentación. Todo creyente que no ora, tal vez tuvo cualquier cantidad de maldiciones en su boca ayer. Tal vez tuvo emociones encontradas o emociones que lo que hicieron fue hacerle ver su sed de venganza en su corazón y en su alma. Pero todo creyente entendido solamente se afirmó en la fe, la convicción y el dominio propio de que es un sacerdocio santo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos amó, anunciar lo bueno que es Dios. ¿Saben qué es virtud? ¿Qué es lo que adorna a Dios? ¿Qué sabes tú de lo que adorna a Jesús en la relación contigo? Una de las cosas que adornan la relación de Dios con nosotros, que lo adornan a Él, es su ternura, su amor, su misericordia, de cómo nos trata a pesar de que nosotros, cómo lo tratamos a Él con nuestras vidas. Cuán tierno, cuán noble es, cuán amoroso es, cuán considerado, cuán misericordioso es con nosotros. Cuando nosotros entendemos esa virtud de Él, allí es que podemos anunciar esa virtud de Él. Aunque estés arriesgándote a que te juzguen y te tilden de una posición ideológica, has de entender que Jesús vino a establecer el reino de los cielos en medio de nosotros. Y por tanto el establecimiento del reino de los cielos en nuestras vidas es que nos convirtamos en ciudadanos del reino de los cielos. Y que manifestemos la obra de Dios. Él hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y que ese amor, esa ternura, esa presencia de Dios que trae convicción, que trae quebrantamiento, que trae arrepentimiento, opere en la vida de la gente a través de nosotros. Porque somos personas quebradas, quebrantadas, no basadas en nuestra fortaleza, sino basados en la presencia de Él. Que aunque Él sea el que va por dentro, Él es el que mantiene pegado el barro para no desparramarse. Ya de entender, eres barro en las manos de Él, somos barro, pero el tesoro es lo que tenemos por dentro, su Espíritu Santo. Y el Señor lo hablaba. ¿Saben que los devocionales tienen más de 18 días grabados? El que sale hoy es el último que tenemos grabado.
Tiene 18 días y todo salió, vamos a decirle una frase venezolana, al pelo. Hay gente que me ha llamado, es más, hace una semana pasada, una de mis hermanas paterna me dijo: apóstol, ¿usted cómo se siente? ¿Está enfermo? Porque una amiga me llamó, una amiga que ella le envía los devocionales: tu hermano está enfermo porque está sin afeitar. Y yo pensé, no se lo dije, bueno, me vas a ver enfermo varios días porque todo lo grabé un mismo día y ese día no me afeité. Pero lo que les quiero recalcar es que esto está grabado hace 16 días. Hace 16 días sabía Dios la palabra que nosotros necesitábamos para hoy y para ayer. Dios piensa en nosotros cuando nosotros andamos en la vanidad de nuestra mente. Dios piensa en nosotros y sabe lo que vamos a pasar y sabe lo que vamos a vivir. Y más aún sabe la palabra que necesitamos escuchar aún dentro de un mes. Por eso necesitas escuchar a Dios. Necesitas entender que esta palabra es la que te libera, te fortalece en todo momento y en toda circunstancia, y que es una palabra viva, y es viva porque Jesús la vivió. A medida que yo iba escuchando estos devocionales, porque voy a ser sincero, yo no recuerdo, los grabo y en oración segurito que comencé a pensar cada vez que los vuelvo a escuchar, cuando me los envían, pienso, la gente va a creer que lo grabé hoy. La gente va a pensar, Freddy, que por ejemplo el de ayer y el del 31 de diciembre, sí, sacamos cuenta, lo grabé con Ismari. Ismari, me dijo, tío, ese es el 31 de diciembre, ese es listo, vamos a hacerlo. Es del 1 de enero, este es el del 1 de enero, listo, vamos a hacerlo. Cuando usted trabaja ordenado, organizado, porque Dios se mueve en el orden. Dios no se mueve en el desorden. Cuán tremendo es Dios. ¿Sabe? El primer sorprendido no es usted hoy, el primer sorprendido soy yo. Y con quebranto en mi corazón, Dios, no puedo negar que tienes cuidado de nosotros. Dios, no puedo negar que nos amas de una manera que nosotros no lo entendemos ni lo explicamos. Pero todo esto viene. Yo no sé, yo creo que soy el que menos ora en esta iglesia. Pero lo que sí sé es que cuando usted ora, Dios habla. Cuando usted ora, Dios le hace sensible. Cuando usted ora, no pasa como un ignorante de la vida. El Señor le estaba diciendo a Pedro que orara para que fuera libre de su pecado. Que orara para que fuera libre de sus amarguras y su resentimiento que le generaban violencia. Que orara porque iba a reaccionar con la violencia de su corazón y de su alma. Pedro, vela y ora para que no entre en esa tentación. Él tenía cosas en la mente. Hace muchos años, yo tendría como 14, 15, yo decía, a mí no me gusta la injusticia, no me gusta la injusticia. Y usaba esa presión para reaccionar como yo había aprendido a reaccionar en la vida. Pero cuando Jesús viene a tu corazón, algo tiene que pasar. Algo ha de pasar cuando Jesús está en tu corazón. Y es cambios en tu mente. La metanoia que ocurre, una transformación no física, Recuerdo una película en este momento de unas mujeres casadas que estaban viendo a un hombre en traje de baño en una piscina, y el hombre muy buen mozo. Ella se reía en él, se dio cuenta y se acercó, y cuando le habló con una voz muy fina, muy aguda, y ellas se burlaron de él. Si este hombre usó lo que se usa, medicamentos para desarrollar el cuerpo, si hizo ejercicio, el ejercicio no le cambió la voz. Hay cosas que no te van a cambiar. Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, ocurren dos cosas que te llevan a otras más, a dos más.
Y como cosa de Dios, Salmo 119, por favor, versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti. ¿Qué es clamar? Hay otra versión, la versión Dios habla hoy, dice: lleguen mis gritos delante de ti. Llegue mi clamor de desespero delante de ti. Pedro oró desesperado en la barca: Señor, sálvanos que perecemos. Ni siquiera dijo: Señor y Padre Celestial, te alabo, te bendigo. No fue una oración protocolar, sino que fue un grito desesperante. ¿Por qué Pedro oró así? Porque lo conocía. Había confianza. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Cuando usted ora, pide entendimiento y Dios le da entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que en la oración hay una experiencia espiritual donde Dios te libera de todo lo humanamente anclado en tu mente de cómo ves la vida humanamente. Pero cuando ora, Dios te revela cómo la debes de ver. Te hace entendido. No hay gente entendida sin vida de oración, pero toda persona de oración es una persona candidata a ser entendida y a ver la vida. Pero ¿a ver la vida en qué sentido? Versículo 170. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Nos libra de todo pecado que nos esclaviza. Nos libra de todo pecado que nos esclaviza. Cuando oramos, somos libres de esclavitud de pecado. Esclavitud no es que tuve un problema matrimonial y estoy al borde del divorcio. Esclavitud es la conducta que te hace tener problemas en un matrimonio. Esclavitud no son los problemas interpersonales, sino la manera de cómo eres con los demás. Esclavitud no es una deuda financiera. Esclavitud es la manera como de una manera liviana, ligera, tomas decisiones con tus finanzas. Que no te ha llegado un pago cuando ya lo tienes gastado todo. Que no te ha llegado una paga cuando ya lo debes todo. Esclavitud es producto de pecados. Cuando usted ora y usted es una persona cerrada, en esa oración Dios comienza a darle entendimiento de cuáles son aquellas cosas que le tienen estancado, de cuáles son aquellas cosas que no lo dejan vivir en libertad, que no le dejan ejercer el señorío. Pero el señorío no se ejerce para que las oraciones sean respondidas. El señorío se ejerce para estar libre y mantener un corazón contrito y humillado delante de Dios. No solo entendimiento con el mundo de qué va a acontecer a nivel mundial, sino entendimiento en cuanto a nuestras vidas personales, el corazón. Dios lo primero es que quiere que nosotros veamos lo que tenemos en el corazón, de cuáles son aquellas cosas que bloquean nuestra mente y corazón y no nos dejan ser personas que avancemos, personas que progresemos, personas que hagamos cosas que se nos den. Y no personas frustradas que hemos inventado 40,000 cosas y ninguna nos da resultados. El versículo 171, ¿qué produce la vida de oración? ¿A qué nos lleva el entendimiento y estar claros de cómo está nuestro corazón con Dios? Dice: mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseña tus estatutos. Viene una enseñanza de los estatutos de Dios y nos llenamos de alabanza. Y terminamos adorando al Señor, alabándolo, exaltándolo. Que ya al final, ya cuando la oración va avanzada, que oras en el Espíritu, como dice en Romanos capítulo 8 y como dice en Efesios 6, orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Ya tú termines alabándolo y adorándolo, porque el Espíritu Santo comienza a dar testimonio a tu espíritu que ya todo está hecho, que ya el hecho está.
porque simplemente estás alineado con Él. Y de ahí lo que te sale es alabanza. Te doy gracias, gracias, gracias. Gracias porque Él, todo lo que piensa para con nosotros es para bien, no para mal. Y hay una segunda cosa, o un segundo resultado del orar. Nuestro entendimiento es abierto, miramos nuestro corazón tal cual Dios nos mira, Él nos lo revela, pedimos perdón, nos arrepentimos, comenzamos a alabarlo y adorarlo. Y una segunda cosa, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Comenzaremos a ser predicadores, le hablaremos a la gente. Al que está en tiniebla, le hablaremos de la luz que hay en nosotros y esa luz le va a resplandecer a ellos para la gloria de Dios. Hay mucha gente que no gana alma porque no son gente de oración. Pero yo oro. Hay personas que oran, por ejemplo, Pedro conocía a Jesús. Cuando Pedro estaba hablando con Jesús, cuando Jesús se le acerca a Pedro a hablarle, eso era una oración. Era una conversación entre Pedro y el Dios Todopoderoso, el Dios eterno. ¿Y qué hizo Pedro? Guardó silencio. Tenía su arma en secreto. ¿Cuántas veces Dios me ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Y tú tienes tu arma y no le dices, sí, Señor, aquí está mi arma. No es mi espada, no es mi ejército, es con tu Espíritu Santo. Y nos mantenemos con el arma ahí escondida, porque hacemos las cosas en nuestra fuerza. ¿Usted quiere identificar qué arma puedes tener? Todos tus quereres. Todos tus quereres te van a llevar a armarte. Actitudes, posiciones, manera de ser. De acuerdo a lo que usted quiere, usted busca el arma para defender lo que usted quiere. ¿Quieres libertad? Tu propio ¿quién está vigilando? ¿Quién es tu carcelero? Eres tú mismo. Usted mismo puede ser su propio carcelero cuando está cegado y no ve las armas que tiene. Encarcelado en delitos y pecados. ¿Cómo usted conoce con lo que quiere? ¿Cómo usted conoce? Abra su mente y su corazón. ¿Qué le contenta en la vida y qué le aflige? Toda circunstancia o situación o condición, circunstancia, situación o condición que le aflija, usted está según sus propios deseos. Porque el que está en Cristo tiene libertad para adorar. Aún en la cruz, Él adoró. Aún en la cruz, Él perdonó. Algo que te va a ayudar es que cuando abras tu boca para predicar, no predicarás lo que tú quieres o lo que tú sabes, mejor dicho. No vas a predicar lo que tú sabes que la gente quiere escuchar. Vas a predicar incluso lo que la gente no quiere escuchar. Porque en estos tiempos la gente se reúne a escuchar lo que quiere escuchar. Nadie quiere escuchar lo que debe de escuchar o lo necesita de escuchar. Estamos en tiempo en este país donde puedes hablar para agradar a unos o hablar y agradar a otros. Pero Dios nos manda a hablar para restauración en el nombre de Jesús. Porque un pueblo dividido contra sí mismo no prevalece. Qué impresionante. Preferimos ver destrucción a ver restauración, a ver muerte, a ver sangre derramada. Y sé que tal vez por ahí se ha escapado una mente, algún pensamiento contra mí. Por si acaso, los bendigo. Los bendigo en el nombre de Jesús, porque a quien me maldice, Dios lo bendiga. Y si a alguien quieres apedrear o golpear, apedrea y golpea al Espíritu Santo, porque las palabras que Él habla son espíritu y son vida.
Las palabras que el Señor habla son espíritu y son vida. Cuando nos manda a orar, nos hace ver que en la oración recibimos entendimiento. Se nos va toda ceguera en la mente, se nos va todo lo que embota nuestra mente. Y que eso produce libertad de los pecados que tenemos, de los que nos esclaviza. Y cuando somos libres de todo pecado, nuestra boca publica alabanza. Lo adoramos, lo exaltamos. Y luego de alabarlo y exaltarlo en la iglesia, en la casa, salimos a la calle y somos luz de este mundo y somos sal de la tierra y somos personas restauradoras de Portillo y somos personas que le damos un mensaje a la gente donde la gente va a conocer al mismísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a limpiar y liberar su vida por encima de todo. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo eso? ¿Cuántos familiares no nos habrán llamado, enviado mensajes angustiados, desesperados, y ustedes lo que han hecho es congeniarse con ellos, agradarle a ellos? ¿O cuántos de nosotros hemos sido tropiezos para ellos de decirle así no es? El que busque salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Jesús, la hallará. ¿Sabe qué es perder la vida por causa de Jesús? Es mantenerte en esa palabra que libera, en esa palabra que nos guía por encima de todo. El mensaje del Señor no es odio, el mensaje del Señor más bien saca a la gente del odio. El mensaje del Señor saca a la gente de la amargura, saca a la gente de la venganza, saca a la gente de la destrucción. El mensaje del Señor saca a la gente de las alegrías. Hay una expresión en Bolívar, tiene alegría tísico. ¿Sabe qué significa? Está alegre, pero se va a morir de todas maneras. No estamos llamados a tener el gozo de nuestro Señor, a mantener el gozo de nuestro Señor por encima de toda situación y toda circunstancia. Y eso se consigue con una vida de oración. Conviértete en una persona que ora cuando tienes ganas, que oras cuando no tienes ganas. Desátate de aquellas cosas que te distraen para orar. Y si tienes mucho trabajo que no tienes tiempo para orar, haz que tu tiempo de oración no entre a tu tiempo de oración pendiente que solamente tienes 3 minutos para orar. Entra a tu tiempo de oración con una fe, que así sea un suspiro que hagas, Dios te va a escuchar, porque ese suspiro es con fe. Así sea un aliento que suelte, lo haces con fe, convencido de que ese es el momento, punto clave para tu vida y de ser bendición para ti, para tu familia y para toda una nación, en el nombre de Jesús. Si tu mentalidad no está enfocada en la nación, déjame decirte que tienes un Dios que piensa en la nación, tienes un Dios que piensa en la ciudad, tienes un Dios que piensa en el estado, tienes un Dios que piensa en el mundo, tienes un Dios que piensa en tu familia, tienes un Dios que piensa en ti. Pero si tú solo piensas en vanidades y cosas personales, tú eres tu propio Dios. Jesús se negó a sí mismo. Hay un himno que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. En Él está el perdón, en Él está la salvación. La alegría no está en las cosas temporales de este mundo, la alegría está en la eternidad con Él. Tenemos que buscar esa alegría que nos va por tener siempre un gozo indescriptible. La gente le dice a usted: pero bueno, ¿por qué este está tan tranquilo, tan satisfecho? Si mira cómo está mi familia, mira cómo está. Estás dichoso, estás satisfecho, tu rostro muestra seguridad, porque Él es tu Dios. Y termino. Ayer Dios nos da a nosotros la sabiduría y la sensibilidad para ver a la gente como ovejas sin pastor. Entré a un lugar a hacer unas compras y de repente tuve mirada de personas que me miraban así porque yo estaba tan tranquilo. Y pensaba: Señor, cuando le iba a preguntar por qué la gente está así, me dijo: antes que me pregunte te respondo. Su confianza está en las circunstancias de la vida.
en sus finanzas, en sus trabajos, en sus labores. ¿Dónde tienes tu confianza? Con la fe puesta en Dios es que debemos de andar. Que el día y la hora de cada uno de nosotros solo Él la sabe. Pero mientras estemos en este mundo, Él no va al frente tuyo. Lleno de una bolsa de víveres o de dinero. Él va al frente tuyo con su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan capítulo 10 versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y les doy vida eterna, y ellas me conocen y no perecerán jamás. Yo y el Padre uno somos, porque están en mis manos. Es hasta el 31. Y tremendo cuando dice el Salmo 23, que el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Dice, ciertamente el bien y la misericordia de Dios. Ocúpese de seguir la voz de Dios. Lea la Biblia. No se afane porque la nevera está vacía o porque se le está acabando. No se afane por eso. Que de donde viene la bendición usted no la ve, porque la bendición viene a espalda suya. Pero de que le va a alcanzar la bendición de Dios, le va a alcanzar en el nombre de Jesús. Por encima de todo, póngase de pie, por favor. Músicos arriba, por favor. Oh, Pastor Ángel, un clásico. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel en mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Puedo confiar en el Señor, puedo confiar en el Señor que me va a cuidar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor. Estoy confiando, Señor, en ti. ¿Sabe qué es ser bendecido para bendecir? Una persona que confía en Dios. Nunca me ha dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, Señor, en ti. Por encima de todo, Él no nos deja. Nos puede dejar la gripe, nos puede dejar el hambre, nos puede dejar cualquier cosa, mas Él no nos deja. En el nombre de Jesús. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. tú eres fiel, Señor, Tan fiel a mí. nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy Estoy confiando, Señor, en ti. Señor, en ti. Oh, Rabasija, Larase. Tan fiel a mí. Nunca me has dejado. Nunca me has dejado. Aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. ¿Puedo confiar en el Señor? Ese es otro. Puedo confiar en el Señor, que me va a cuidar. Puedo confiar en el Señor, que me va a cuidar. confiar en el Señor, Que Él me va a cuidar,
que Él me va a cuidar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a cuidar. que Él me va a cuidar. Puedo confiar en el Señor, puedo confiar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a cuidar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a cuidar. Él me va a cuidar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, y no brilla más, yo igual Confío en el Señor, que Él me va a cuidar. puedo descansar, puedo descansar. Puedo descansar. Puedo descansar. Que una mansión Cristo me dará. Que una mansión Cristo me dará. Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer, sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor. Yo igual confío en el Señor, Y Él me va a cuidar. La pura música, vamos a decirle: Padre Celestial, haz de mi vida una persona de oración. Yo quiero romper las ataduras mentales, las dudas, para convertirme en una persona de oración. Tú me des el entendimiento y me liberes de todas las cadenas, todas las ataduras, todas las ligaduras que me esclavizan por el pecado. Y que en el nombre de Jesús mi boca publique tu alabanza. Yo sea una persona adoradora, porque tú vienes a buscar adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y que sea un proclamador de tus virtudes a muchas personas. En el nombre de Jesús. Desde aquí oramos paz para nuestro país, paz para nuestra nación, para cada habitante, nacido o extranjero en nuestro país, en el nombre de Jesús. Amén, amén.